Buenas noches, comunidad. Me llamo Vicente. No suelo escribir en lugares como este, pero últimamente siento que necesito sacar esto de mi pecho. Quizás si lo cuento, alguien pueda explicarme lo que me pasó, o al menos ayudarme a entender por qué no puedo dejar de pensar en ello. Hace 2 semanas me quedé sin trabajo. Me despidieron de la ferretería donde llevaba casi 5 años. El jefe me dijo que estaban recortando personal, que no era nada personal, pero esas palabras no sirvieron de consuelo. Desde entonces mis días se han vuelto una rutina de mandar currículums, hacer llamadas y revisar bolsas de empleo sin mucho éxito. Cada día se siente más largo que el anterior. Vivo con mi mamá, doña Carmen, y mi hermana Maribel en una casa sencilla, cerca del Mercado del Mar, en Zapopan. No es una zona mala, pero el dinero empieza a faltar y uno siente el peso de ser una boca más que alimentar. Las primeras noches después de la pérdida del trabajo, dormía mal. No era tanto por miedo, sino por la sensación de fracaso. Mi mamá trataba de animarme diciéndome que Dios provee, que era cuestión de fe, y Maribel decía que tenía que ser paciente, que algo iba a salir. Pero yo notaba en su voz un tono preocupado. Me decían que no me culpara, que la economía estaba difícil, pero yo no podía dejar de pensar en las cuentas que se acumulaban. Uno de esos días conseguí una entrevista en Guadalajara, en una distribuidora de materiales de construcción. Salí temprano para no llegar tarde. Llevaba puesto el único pantalón de vestir que me quedaba decente y una camisa que había planchado con cuidado. El transporte público estaba saturado, así que decidí ir en el carro viejo que heredamos de mi papá. Es un Tsuru del 2001, ya con las puertas maltratadas, pero todavía arranca. La entrevista no fue bien. Desde el principio noté que no estaban interesados. Me hicieron preguntas rápidas. Me pidieron que dejara mis papeles y me dijeron que me llamarían. Yo sabía lo que significaba eso. Salí con esa sensación amarga en el estómago y me quedé un rato afuera, bajo el sol, pensando qué más podía hacer. Ese día llovió por la tarde. Una lluvia fuerte, de esas que hacen que las calles se inunden en minutos. Cuando terminé mis vueltas, decidí regresar a casa por un atajo que conocía bien. Ese camino pasaba por los Arcos de Zapopan, un lugar icónico, pero que por la noche se vuelve casi desierto. Las avenidas se ven largas y oscuras, con pocos carros circulando. Mientras me acercaba a los Arcos, noté algo al costado de la carretera. Había una mujer parada bajo la llovizna, con el cabello negro pegado al rostro. Vestía una blusa clara y un pantalón de mezclilla. Me pareció raro que estuviera ahí sola, tan tarde y con la lluvia. Hacía señas con la mano, pidiendo un aventón. Al principio, pensé en seguir de largo. No era seguro parar de noche en un lugar así, pero cuando la miré bien, algo me hizo frenar. Había algo en su silueta, en su postura. Me recordó a Maribel, mi hermana. No sabría explicar por qué. Era como si fueran la misma persona, aunque sabía que no podía ser. Frené el carro y encendí las intermitentes. Recuerdo haber volteado para buscarla con la mirada, y no estaba, ni adelante ni atrás. Me quedé unos segundos en silencio, escuchando solo el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas. Apagué el motor y bajé, llamando en voz alta. No recibí respuesta. Caminé unos metros a los lados de la carretera, mirando entre los árboles y los arbustos. No había señales de ella. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Me subí de nuevo al carro con el corazón acelerado. Me repetía que quizá había corrido hacia alguna calle lateral, que no quería que la ayudara, pero en el fondo algo no cuadraba. El resto del camino a casa lo hice con una sensación extraña en el pecho. Me sudaban las manos al volante y miraba el retrovisor cada pocos segundos. Tenía la impresión de que en cualquier momento iba a verla otra vez, de pie, en medio de la carretera. Al llegar, mi mamá me preguntó cómo me había ido en la entrevista. Le respondí que no muy bien y que estaba cansado. No le mencioné lo de la mujer. Me pareció una tontería, algo que mi mente había inventado por el cansancio. Maribel me preguntó si había comido. Le dije que no tenía hambre. Me miró con preocupación y me comentó que debía descansar,
que últimamente me veía pálido. Subí a mi cuarto y me acosté sin siquiera cambiarme, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de aquella mujer bajo la lluvia, inmóvil, pidiéndome que parara. Pasé gran parte de esa noche escuchando el ruido de la calle, los ladridos de los perros y el sonido lejano de los carros. No sé por qué, pero sentía que alguien estaba parado detrás de la puerta de mi cuarto, observando. No había ningún motivo para pensarlo, pero esa sensación me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, traté de seguir con mi rutina normal. Mandé más solicitudes de empleo. Llamé a lugares que había visto en los clasificados. Pero por más que intentaba concentrarme, mi mente volvía una y otra vez a esa escena en los arcos de Zapopan. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había desaparecido así? Los días siguientes a ese primer encuentro fueron pesados. Yo trataba de convencerme de que lo que había visto aquella noche en los arcos de Zapopan no era nada, que seguramente mi cansancio me había jugado una mala pasada. Pero por más que lo intentaba, esa sensación rara no me abandonaba. Dormía mal, con sueños inquietos. No siempre recordaba lo que soñaba, pero despertaba de golpe, con el corazón acelerado y una especie de ansiedad difícil de explicar. A veces, en medio de la madrugada, sentía que alguien estaba en el cuarto, de pie, mirándome. Encendía la lámpara y no había nadie. La puerta seguía cerrada, la ventana también. Intentaba dormir otra vez, pero me costaba horas conciliar el sueño. Una tarde, mientras comíamos, mi hermana Maribel me dijo que últimamente me veía distraído y pálido, que seguro el desempleo me estaba pegando más de lo que admitía. Yo solo le respondí que quizá tenía razón, que necesitaba descansar más. No quise contarle lo de la mujer porque no quería que pensara que estaba inventando cosas. Mi mamá, doña Carmen, comentó que debía ir a misa y pedir por trabajo, y también por protección, porque según ella, se notaba que andaba bajoneado. Ese mismo día recibí una llamada de un taller mecánico donde había dejado solicitud. Me citaron para entrevista en la noche. Decidí ir, aunque el turno era tarde, porque ya no podía darme el lujo de perder oportunidades. Salí de la casa cuando el sol estaba cayendo. Tomé el tsuru y avancé por las avenidas que ya conocía de memoria. La entrevista fue rápida. Me pidieron que explicara mi experiencia. Dijeron que me avisarían si quedaba. Me fui con la misma sensación de siempre. Esa frase cortante que en realidad significa un no. Eran casi las 10 de la noche cuando emprendí el regreso a casa. El tráfico estaba ligero y las calles comenzaban a vaciarse. Decidí tomar el mismo camino de siempre, aunque eso significaba pasar otra vez por los arcos de Zapopan. Trataba de no pensar en aquella mujer, pero conforme me acercaba a ese punto, el estómago se me apretaba, y entonces la vi. Estaba parada en el mismo sitio donde la había visto la primera vez. La misma postura, el mismo gesto de levantar la mano pidiendo un aventón. La noche estaba despejada, no llovía, pero su silueta se veía igual, como si nada hubiera cambiado. No frené. Mi instinto me decía que siguiera. Pasé frente a ella sin quitarle la vista de encima, tratando de entender si era la misma persona o alguien diferente. Y en cuanto crucé el arco, miré el retrovisor. No estaba ahí. Mi piel se erizó. Me dije que tal vez se había alejado de la carretera cuando vio que no me detenía, pero en el espejo no había nada, ni a los lados, ni detrás. Solo oscuridad. Fue entonces cuando sentí que algo no estaba bien. Mientras conducía, tuve la impresión de que la distancia entre ella y el carro se había acortado de golpe, como si hubiese avanzado hacia mí en un segundo. No podía explicarlo, pero fue tan nítido que terminé acelerando. Llegué a casa con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Maribel me preguntó si me pasaba algo porque me veía muy alterado. Le dije que solo estaba cansado y me encerré en mi cuarto. Me quedé sentado en la cama mucho rato, pensando. En los días siguientes esa imagen me siguió atormentando. Sentía que cada vez que salía a la calle, alguien me estaba observando desde algún rincón. Si me detenía en un semáforo, volteaba a los lados como esperando verla ahí. Era como una presión constante en la nuca. Una noche,
Mientras estaba en la cocina buscando algo para cenar, sentí claramente que había alguien parado detrás de mí. La sensación fue tan fuerte que me quedé inmóvil unos segundos. Respiré hondo, giré, y no había nadie. Esa misma noche soñé con ella. En el sueño estaba parado frente a los arcos, y la mujer estaba a unos metros de mí. No podía verle el rostro, pero sabía que me miraba. Cuando intentaba acercarme, sentía que el suelo se hundía, que mis pies no me respondían. Desperté sudando, con la respiración agitada. Al día siguiente, Maribel volvió a decirme que me veía muy mal, que necesitaba distraerme. Me aconsejó que saliera con amigos, que no me encerrara en la casa, que quizá me estaba obsesionando con la búsqueda de trabajo. Yo solo asentí, pero por dentro sabía que no era eso. La mujer ya no era solo un recuerdo de aquella noche. Empecé a sentir que estaba cerca de mí, incluso cuando no la veía. A veces, al entrar a mi cuarto, me parecía distinguir su silueta junto al armario, pero cuando parpadeaba, ya no estaba. Otras veces, al cruzar frente al espejo del baño, juraría que había alguien detrás de mí. Era una sensación que me carcomía poco a poco. Empecé a evitar pasar por los arcos de Zapopan, tomaba rutas más largas, aunque gastara más gasolina, pero eso no ayudó mucho. Por más que tratara de alejarme de ese lugar, la imagen de la mujer seguía viniendo a mi mente. Y lo peor era que, en el fondo, comenzaba a creer que tarde o temprano volvería a verla. Pasaron algunos días en los que traté de concentrarme únicamente en encontrar trabajo. Me levantaba temprano, revisaba los anuncios en internet y en los periódicos locales, hacía llamadas y salía a dejar solicitudes. Pero esa sensación de que algo me seguía no se iba. Era como una sombra constante detrás de mí, incluso cuando estaba rodeado de gente en el centro de Zapopan. Recuerdo una tarde en la que iba caminando por la avenida Laureles. Había bastante movimiento de carros y peatones, pero de repente sentí esa presión en la nuca que ya se me estaba haciendo familiar. Miré hacia atrás y no vi nada. Aún así, juraría que había alguien observándome entre la multitud. Esa noche recibí otra llamada. Esta vez era de una empresa de paquetería. Me dijeron que querían entrevistarme al día siguiente en la tarde. Sentí un alivio momentáneo, aunque también un miedo extraño, como si presentía que algo iba a pasar. Pensé en rechazarla, pero necesitaba ese trabajo. La entrevista no fue mal. El encargado me dijo que mi experiencia encajaba con lo que buscaban y que quizá me llamarían en los próximos días. Al salir, ya era de noche. Sabía que debía tomar un camino más largo para evitar los arcos de Zapopan, pero estaba cansado y no quería dar tantas vueltas. Decidí arriesgarme y tomar la ruta de siempre. Sin embargo, cuando estaba por llegar al cruce donde debía girar hacia los arcos, sentí un impulso de desviarme. Me dije que no quería revivir esa escena de nuevo. Tomé un camino alternativo, por avenidas menos transitadas y más oscuras. Iba pensando en lo que haría si me llamaban de la empresa, en cómo organizaría el dinero de la casa si por fin conseguía un ingreso. Fue entonces cuando la vi. No estaba en los arcos. Estaba en esa calle secundaria por la que jamás había pasado antes, parada en la banqueta, exactamente con la misma postura de siempre, con el brazo extendido pidiendo un aventón. La luz de los postes apenas iluminaba su silueta, pero era inconfundible. Sentí un vacío en el estómago. Frené de golpe. El carro derrapó un poco sobre el pavimento húmedo. Me quedé inmóvil, con las manos sudando sobre el volante, mirando fijamente a la figura. Ella no se movía, no avanzaba ni retrocedía. Solo estaba ahí, esperando. Por un segundo pensé en bajar la ventana y hablarle, pero algo en mí se bloqueó. Recordé cómo había desaparecido la primera vez, cómo la había visto en el retrovisor, más cerca de lo que debería. Mi respiración se aceleró. Decidí arrancar, pero al mirar por el espejo retrovisor antes de meter el cambio, la vi mucho más cerca del carro. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. No entendía cómo había recorrido esa distancia tan rápido. Aceleré.
El motor del Tsuru rugió y las llantas rechinaron en el asfalto. No volví a mirar atrás. Tenía miedo de que estuviera justo detrás de mí, siguiéndome de algún modo. Llegué a casa temblando. Maribel me vio entrar y dijo que parecía un fantasma, que estaba pálido. Le dije que estaba bien, que solo había tenido un día pesado. No quería explicarle porque sabía que no lo entendería. Ella insistió en que debía descansar y me recordó que no me dejara consumir por la ansiedad del desempleo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando la puerta cerrada de mi cuarto. Sentía que, si parpadeaba, la mujer iba a aparecer parada justo ahí al otro lado, esperando que yo abriera. Los días siguientes fueron un tormento. Comencé a evitar salir de casa, a menos que fuera estrictamente necesario, pero estar dentro tampoco me hacía sentir seguro. A veces, al entrar a la sala, tenía la impresión de que había una sombra en una esquina, quieta, observándome. Otras veces escuchaba crujidos en el piso de madera, como pasos suaves, pero cuando iba a revisar no había nada. Una tarde, mientras me bañaba, me detuve frente al espejo del baño. El vapor lo había empañado casi por completo, pero pude ver mi silueta reflejada. Me acerqué para limpiar el cristal con la mano y por un instante juraría que vi otra figura detrás de mí. Era más alta, con el cabello largo cayendo hacia adelante. Me giré de golpe y no había nada. Sentí un mareo fuerte y tuve que apoyarme en el lavamanos. Comencé a sentir una urgencia inexplicable, como si algo me empujara a buscarla, a entender quién era esa mujer. No sabía si era miedo o curiosidad, pero cada día que pasaba esa sensación crecía. Pensé en contarle todo a mi mamá, pero sabía que me diría que rezara, que pusiera veladoras, que buscara un sacerdote. Maribel seguramente me diría que estaba estresado y que debía distraerme, así que me lo guardé. Una noche, mientras estaba acostado en la oscuridad, escuché un ruido suave junto a mi cama, como un suspiro. Mi respiración se detuvo. No me atreví a moverme. Sentía que si volteaba la cabeza, iba a verla ahí, de pie, observándome. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero al despertar tenía el presentimiento de que algo iba a pasar. Pasaron varios días en los que apenas salí de mi cuarto. Mi mamá y Maribel comenzaron a preocuparse más de lo normal. Mi hermana me dijo que parecía enfermo, que apenas comía y que necesitaba ayuda. Yo solo le respondía que estaba bien, que era el estrés por no encontrar trabajo, aunque sabía que no era verdad. No podía explicarles lo que estaba sintiendo porque ni yo lo entendía. Un martes por la mañana recibí una llamada. Era de una empresa de logística donde había dejado solicitud semanas atrás. Me dijeron que querían verme ese mismo día para una última entrevista, que probablemente ya era solo para formalizar la contratación. Sentí un alivio enorme, pero también un miedo irracional. Algo en mí no quería salir de casa, como si supiera que algo me esperaba allá afuera. Maribel me animó a que fuera. Dijo que esa era la oportunidad que estaba esperando. Me aseguró que todo saldría bien. Mi mamá me pidió que me llevara un rosario en el bolsillo, que no estaba de más. Me negué. Le dije que no era necesario, aunque en el fondo deseaba agarrarme de algo que me diera seguridad. La entrevista fue rápida y parecía ir bien. El encargado me habló de las condiciones de trabajo, del horario y el sueldo. Me dijo que me avisarían en un par de días para que firmara el contrato. Salí del edificio ya de noche. No había mucho tráfico y el cielo estaba nublado, como si fuera a llover. En el camino de regreso, pensé en tomar una ruta larga para evitar los arcos de Zapopan, pero al final decidí no hacerlo. Tenía la sensación de que de nada servía seguir huyendo. Además, estaba cansado y lo único que quería era llegar a casa. Cuando me acerqué a los arcos, el estómago se me encogió. La avenida estaba casi vacía. Solo se escuchaba el sonido lejano de algunos carros. Avancé despacio, observando los costados de la carretera, y entonces la vi. Estaba parada en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. No se movía, solo extendía el brazo pidiendo que me detuviera. La luz tenue de los postes iluminaba su silueta de una forma que me erizó la piel.
Frené el carro. Mis manos temblaban en el volante. Sentía que el corazón me iba a reventar. Por un momento pensé en arrancar y dejarla atrás como las veces anteriores, pero algo en mí no me lo permitió. Sabía que si no hacía algo esa noche, esa presencia iba a seguirme para siempre. Tomé aire y abrí la puerta del carro. Me acerqué unos pasos. La mujer estaba inmóvil, apenas a unos metros de mí. Traté de preguntarle quién era, pero mi voz apenas salió como un susurro. Ella no respondió. Seguí avanzando y entonces lo vi. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, como si nunca hubiera tenido rasgos. Sentí que las piernas me fallaban. Un frío me recorrió desde la nuca hasta los pies. No recuerdo bien lo que pasó después. Creo que intenté retroceder, pero el cuerpo no me respondió. Todo se volvió negro. Cuando desperté estaba dentro del Tsuru, estacionado en el mismo lugar. No sabía cuánto tiempo había pasado. Afuera la calle estaba vacía y no había señales de la mujer. Me toqué la cara, los brazos, para asegurarme de que estaba despierto y no soñando. Fue entonces cuando vi algo en el asiento del copiloto. Había una llave vieja, de esas que se usaban hace décadas. No era mía. Tenía el metal opaco, gastado. La tomé con cuidado y sentí un escalofrío tan intenso que casi la solté. No tenía idea de cómo había llegado ahí. Encendí el carro y conduje de regreso a casa sin mirar los espejos. Solo quería salir de ese lugar. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. La sensación de que alguien está detrás de mí no me abandona. A veces, cuando paso frente a un escaparate o a un espejo, creo ver una silueta parada justo a mis espaldas. Cuando volteo, no hay nadie. No he contado esto a mi familia. Ellas creen que ando distraído por el trabajo, porque sí me llamaron de la empresa y ya comencé a laborar. Pero la verdad es que esa urgencia que sentía antes, esa presión constante, no ha desaparecido. Al contrario, ahora es más fuerte. Cada noche, al cerrar los ojos, me viene a la mente esa figura sin rostro, y aunque trato de convencerme de que todo terminó aquella vez en los Arcos de Zapopan, algo dentro de mí me dice que no es así. Siento que en cualquier momento, cuando me dé la vuelta, ella va a estar ahí esperando. Me llamo Aurelio. No voy a dar muchos detalles sobre mí porque soy policía aquí en Zapopan y necesito proteger mi identidad. Jamás pensé que estaría escribiendo esto, porque como policía uno ve de todo, y no siempre las cosas tienen explicaciones lógicas, pero esta historia es diferente. Todo empezó hace unos meses, cuando me asignaron un caso que parecía rutinario, pero que poco a poco se volvió una pesadilla personal. La misión era vigilar a un empresario local que, según informaciones de inteligencia, estaba involucrado con el narcotráfico. No podían apresarlo de inmediato. El plan era seguirlo, entender sus movimientos y encontrar pruebas sólidas para un operativo grande. El barrio donde comenzó la vigilancia estaba en la periferia de Zapopan, una zona olvidada, con calles estrechas y poco alumbradas, casas viejas, maltratadas por el tiempo y la humedad, muchas con rejas oxidadas y ventanas que parecían grietas en la oscuridad. Era un lugar que, de día, parecía tranquilo, pero en las noches se sentía un aire pesado, como si algo estuviera siempre al acecho. La casa principal que debíamos vigilar era una construcción antigua, con pintura descascarada y un jardín lleno de maleza. Desde afuera no parecía mucho, pero el flujo constante de gente que llegaba y salía dejaba claro que algo no estaba bien. El empresario y su grupo se movían con cuidado, siempre vigilantes, y eso nos obligaba a ser igual de cautelosos. Nosotros, la unidad asignada, instalamos un puesto de vigilia en una casa justo enfrente, una vivienda humilde, pero con vista directa a la casa sospechosa. Pasábamos horas allí, sentados en sillas de plástico, con cafés baratos y bocadillos que a veces olvidábamos comer por la tensión. La noche era larga y silenciosa, rota solo por el sonido lejano de perros, el viento y las ocasionales voces apagadas que llegaban desde la casa de enfrente.
Yo estaba acostumbrado a la rutina de la vigilancia, la paciencia, la espera, pero había algo en esa casa que me incomodaba desde la primera noche. Un hombre que aparecía en las ventanas, siempre en la sombra, nunca moviéndose ni hablando con nadie. Era extraño porque los criminales que frecuentaban la casa parecían no verlo ni notarlo, como si él fuera invisible para ellos. La figura era delgada, con una postura encorvada y un rostro que apenas se distinguía en la oscuridad. Lo único que me quedaba claro era la tristeza en sus ojos, como si llevara un peso que nadie más podía entender. Lo veía desde la ventana de la casa donde estábamos y no podía evitar que me llamara la atención, aunque intentaba enfocarme en la vigilancia. Durante las primeras noches mencioné algo a mis compañeros, pero ellos solo decían que me estaba imaginando cosas o que el cansancio me jugaba una mala pasada. Preferí no insistir. No quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Además, nadie más parecía notar nada extraño. Conforme pasaban los días, mi preocupación crecía. Sentía una presión en el pecho cada vez que miraba hacia esa ventana, donde el hombre aparecía, como si estuviera esperando algo de mí, pero sin poder decirlo. La vigilancia se volvió más pesada, y aunque trataba de mantener la calma y la concentración, ese silencio inquietante se instalaba conmigo. A veces, mientras observaba la casa, sentía que la sombra del hombre me seguía en la oscuridad de la habitación donde estábamos. Era como si él supiera que lo estaba mirando, y su tristeza se hacía más profunda, más desesperada. Pero cuando bajaba la mirada o hablaba con alguien, él desaparecía de la ventana, como si nunca hubiera estado ahí. La rutina de la vigilancia se combinaba con el peso de ese misterio. Las noches se hacían largas y mis pensamientos me jugaban malas pasadas. No podía dormir bien, y en mis horas libres trataba de ignorar la imagen del hombre triste que me acechaba desde la casa vieja. Lo peor era que sabía que debía mantenerme firme, que el operativo dependía de nuestra paciencia y discreción. Teníamos que esperar el momento preciso para actuar y no arruinar todo, pero dentro de mí, una voz pequeña me decía que ese hombre era algo más, que había un mensaje oculto en su mirada, aunque no sabía cuál. Así empezó todo, con una vigilia que parecía normal, pero que poco a poco se fue tornando en algo que me iba a perseguir mucho más allá de mi turno en esa casa de Zapopan. Pasaron las semanas y la vigilancia se volvió una parte constante de mi vida. La misión era clara: observar sin ser detectados, recopilar información suficiente para un operativo que cerrara ese círculo de narcotráfico en Zapopan. Pero mientras los días avanzaban, el peso de aquella presencia silenciosa en la casa de enfrente me iba hundiendo en un mar de incertidumbre y ansiedad. Mis compañeros seguían con su rutina, platicando entre ellos sobre la familia, el fútbol o los problemas del trabajo, pero yo me sentía cada vez más aislado. No porque ellos me excluyeran, sino porque no podía compartir lo que veía ni lo que sentía. La figura del hombre en la ventana no era algo que pudiera explicar con palabras simples, y sabía que si contaba lo que pasaba, me tacharían de paranoico o loco. En nuestro trabajo, mostrar debilidad o miedo puede ser el principio del fin. Era un hombre que siempre aparecía, puntual como un reloj, en la misma ventana de la casa vieja. Nunca se movía, nunca hablaba con nadie, ni siquiera con las personas que entraban y salían a cada rato. Era como si fuera parte de la casa misma, un testigo mudo de lo que ocurría allí adentro. Pero su mirada era lo que me atrapaba, triste, profunda, cargada de algo que yo no podía identificar, algo que me hacía sentir un nudo en el estómago. Empecé a notar que, mientras él estaba allí, el ambiente cambiaba, como si un frío invisible recorriera el aire, un silencio más pesado se asentara en las calles cercanas. A veces, cuando la luz de la luna atravesaba las nubes, podía ver su silueta claramente, y era entonces cuando un escalofrío me recorría la espalda, aunque intentara disimularlo. Por las noches, cuando la casa de vigía quedaba en silencio, yo me quedaba despierto mirando hacia esa ventana. La obsesión crecía sin que pudiera frenarla.
La figura del hombre parecía llamarme, como si quisiera contarme algo, revelarme un secreto escondido entre las paredes de aquella casa vieja. Intenté buscar alguna explicación lógica. Pensé que tal vez era un habitante olvidado, un familiar que vivía aislado y sin relación con el negocio ilegal. Pero entonces, ¿por qué nadie más le prestaba atención? ¿Por qué sus ojos, cargados de tristeza, no tenían respuesta ni siquiera de los propios criminales? Eso no encajaba. Mis pensamientos empezaron a dar vueltas en espiral. Sentía que mi mente jugaba conmigo, mezclando la realidad con las sombras de la noche. En ocasiones, creía escuchar susurros que venían de esa casa, voces apagadas que no podía distinguir, pero que me ponían los pelos de punta. No sabía si era el cansancio o algo más. La presión me llevó a dormir menos y a estar más irritable. A veces, mientras esperaba en la casa de vigía, sentía que alguien me observaba, que no estaba solo. Miraba alrededor, pero solo veía las sombras de las cosas y el resplandor tenue de alguna lámpara distante. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la vigilancia ya no era solo una misión policial. Se había convertido en un tormento personal. La figura en la ventana era un enigma que me atrapaba y me consumía, y aunque sabía que debía mantenerme fuerte y concentrado, esa presencia silenciosa empezó a ocupar mis pensamientos de una manera que nunca imaginé. Sabía que debía contarle a alguien, pero la idea de ser tomado por loco o de poner en riesgo la operación me paralizaba. Así la soledad se hizo compañera y el hombre de la ventana, un fantasma que no me dejaba descansar. La espera para el operativo seguía, pero yo ya no veía solo al empresario ni a sus cómplices. Veía al hombre triste en la ventana y sentía que detrás de su mirada había una historia que estaba destinada a quedarse conmigo para siempre. Las noches en la casa de vigilancia se volvieron más solitarias que nunca. La rutina que antes era solo esperar y observar, ahora estaba teñida de una inquietud que no podía sacudir. Esa figura en la ventana seguía apareciendo, siempre igual, con esa mirada que parecía pedir ayuda o quizá un perdón imposible de dar. A cada momento que pasaba, sentía cómo la tensión me apretaba el pecho y la cabeza, hasta el punto de que cualquier ruido me sobresaltaba. Una madrugada, cuando todo estaba en calma y la ciudad parecía dormida, sentí la necesidad de ir al baño. Estaba solo. Mis compañeros se habían retirado por un descanso, y la vigilancia quedaba temporalmente a mi cargo. Caminé con cuidado, tratando de no hacer ruido, porque el plan era no llamar la atención y esperar el momento adecuado para actuar. Al entrar al baño, la luz era tenue y apenas iluminaba el espacio. Fue entonces cuando lo vi. Allí, frente al espejo y casi en la sombra, estaba el hombre de la ventana. Su rostro cansado y sus ojos llenos de tristeza me miraban fijamente. No podía creer lo que estaba viendo. Sentí un grito ahogado en la garganta, un miedo frío que me paralizó por unos segundos. Era como si esa presencia cargara con siglos de dolor. Por un instante, pensé que mi mente me estaba traicionando, que era producto de la fatiga o el estrés. Pero él estaba ahí real y silencioso, observándome con una expresión que no buscaba asustar, sino comunicar algo profundo, quizá un aviso o una súplica. En ese momento, no pude articular palabra ni moverme. Solo sentí un peso que me aplastaba el alma. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció como si nunca hubiera estado. El silencio volvió a inundar el baño, y yo quedé temblando, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. Regresé a la vigilancia tratando de mantener la compostura, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa experiencia me marcó. Desde ese momento, la figura del hombre dejó de ser solo una sombra en la ventana para convertirse en un fantasma que habitaba cada pensamiento mío. No dije nada a mis compañeros. Guardé el secreto como un peso que no podía compartir sin parecer débil o loco. Las noches siguientes sentía su presencia en cada rincón. A veces, al mover la cabeza, creía verlo reflejado en un vidrio o en las sombras, pero cuando intentaba enfocarlo,
no había nada. La ansiedad y el miedo se mezclaban con la responsabilidad del trabajo, creando una tormenta interna difícil de manejar. Intenté distraerme con las tareas diarias, con la preparación del operativo que se acercaba, pero la imagen de ese hombre triste no me dejaba en paz. No importaba qué tan fuerte intentara ser, la duda y el terror psicológico se instalaban en mí, carcomiendo mi concentración y mi voluntad. Esa noche en el baño fue el punto de quiebre. Sabía que lo que había visto no podía ser explicado con lógica ni razón, pero tampoco podía negarlo. A partir de ese momento, la vigilancia dejó de ser solo una misión policial. Se convirtió en un duelo personal contra un misterio que me sobrepasaba. La figura que apareció en la penumbra me dejó con más preguntas que respuestas, y con un miedo que no tenía nombre. No sabía si era real, un espíritu, una alucinación o algo que mi mente creó para protegerse. Pero lo cierto era que su presencia era tan intensa que podía sentirla aún cuando la casa estaba vacía, ya así en medio de la noche, entre el cansancio y la incertidumbre. Comprendí que aquella vigilia sería mi infierno personal, mucho más allá de cualquier peligro físico. El hombre en la ventana me había atrapado en su silencio, y no sabía si alguna vez lograría liberarme. La operación finalmente llegó después de varias semanas de vigilancia que parecían eternas. Todo estaba listo para actuar con precisión y fuerza, para detener al empresario y a sus cómplices en la casa que tanto habíamos observado. Se suponía que esa noche sería el cierre de un capítulo peligroso, pero lo que sucedió fue algo que nadie esperaba. Sin embargo, cuando faltaba un día para la invasión, justo después de que vimos a los criminales descargar cajas y bolsas negras de basura, que sabíamos que contenían drogas y armas porque habíamos estado siguiendo la operación, todo cambió. Los criminales descargaron todo de manera despreocupada, a plena luz del día, como si solo hubieran ido a buscar el resto de una mudanza en algún lugar. Pero al día siguiente, notamos que no había ningún movimiento en la casa. Nadie entraba, nadie salía, nadie en las ventanas. Yo había estado en la vigilancia de madrugada mientras mis compañeros dormían, y confieso que me dormité un poco entre las 2 y las 3 de la mañana, pero fue máximo unos 10 minutos. No hubiera dado tiempo para que se llevaran todo sin que yo lo viera. No era posible, me lo repetía una y otra vez, y el día entero pasó sin ninguna actividad. Decidimos entrar, como estaba planeado. Llegaron los refuerzos. La calle se llenó de patrullas, hombres armados hasta los dientes. Todo listo. Pero no había nada. Cuando entramos en la casa, la primera impresión fue desconcertante. Estaba vacía. No había rastro de los hombres que habíamos estado siguiendo, ni de drogas ni armas, nada que justificara el tiempo y los riesgos que habíamos corrido. Era como si todo hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Pasaron los días y la casa permaneció desierta. Investigamos en los alrededores, preguntamos a vecinos y contactos, pero nadie había visto ni oído nada. El empresario y su grupo parecían haberse evaporado sin dejar huella, como si hubieran descubierto algo o sentido que estábamos cerca y se hubieran ido a toda prisa. Este vacío me golpeó más fuerte que cualquier enfrentamiento. Por un lado, sentí la frustración de no haber podido completar la misión, de haber llegado tarde o haber sido burlados. Pero por otro, un miedo profundo se instaló en mí. La desaparición repentina tenía un sabor extraño, como si algo más oscuro estuviera detrás de todo. Desde entonces, la presencia del hombre en la ventana no desapareció de mi mente. En realidad, se volvió más intensa, más insoportable. En las noches, su imagen volvía en mis sueños y en las sombras de mi habitación. A veces sentía su mirada sobre mí, no para hacerme daño, sino como un recordatorio silencioso de que había algo que no podía entender ni controlar. Mis compañeros notaron mi cambio. Yo mismo sentía que estaba perdiendo el equilibrio entre la realidad y lo que me atormentaba. Pero nunca hablé del hombre. La soledad de ese secreto era un castigo que me autoimponía, como si confesándolo perdiera el poco control que me quedaba. El operativo quedó inconcluso, sin un cierre claro. La policía no pudo dar con el empresario ni con los demás,
y la casa volvió a quedar en silencio, como si hubiera sido abandonada por un motivo que jamás nos revelaron. A veces, cuando paso por esa zona de Zapopan, no puedo evitar mirar hacia esa casa vieja y maltratada. La recuerdo con una mezcla de miedo y tristeza, y me pregunto qué era realmente ese hombre que vi en la ventana y en el baño, si era un fantasma de alguien que sufrió injusticias o simplemente una manifestación de mi propia mente bajo la presión de la misión. Lo único cierto es que ese misterio quedó conmigo, una sombra invisible que me persigue desde entonces. No sé si alguna vez encontraré una explicación que me dé paz, o si tendré que vivir con esa duda y ese miedo para siempre. Así termina mi relato, sin respuestas claras ni finales felices. Solo la verdad cruda de una vigilia que se convirtió en mi infierno personal, y la sensación de que algunas cosas en esta vida son mucho más oscuras de lo que podemos imaginar. Mi nombre es Aurora. Lo que voy a contar aquí hoy pasó hace como 2 años. No es fácil contar esta historia, porque todavía duele recordar que el mal que casi destruyó mi vida y mis sueños vino de una persona que juraba amarme. En ese entonces, yo tenía 21 años y trabajaba de cajera en un café pequeño, de esos que están en las calles del centro de Zapopan, cerca de los edificios de oficinas. Era un trabajo sencillo, pero honesto, y me ayudaba a ahorrar cada peso que podía para algún día entrar a la universidad. Vivía con mis papás, Santiago y Celia, en una casita modesta en una colonia tranquila, aunque con el ruido típico de los barrios populares. Los camiones pasando desde muy temprano, los vendedores de tamales gritando en la esquina y los niños jugando fútbol en la calle. Nuestra casa tenía un patio chiquito, con un lavadero al fondo y plantas que mi mamá cuidaba con mucho cariño. Mis papás son personas trabajadoras y muy apegadas a sus costumbres. Mi papá manejaba un coche de plataforma y mi mamá se quedaba en casa, aunque también hacía pasteles para vender a los vecinos. Siempre hemos sido una familia unida, de misa los domingos y de cenar juntos en la mesa, aunque cada quien anduviera cansado. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 6, desayunaba café de olla con pan que mi mamá compraba en la panadería de la esquina y salía corriendo para tomar el camión. El café donde trabajaba abría a las 7 y yo ya tenía clientes conocidos. Había oficinistas que llegaban con prisa por su café americano y su pan dulce, estudiantes que pedían licuados y uno que otro señor que se quedaba a platicar. El local era pequeño pero acogedor, con mesas de madera y el aroma a pan recién horneado llenando todo el lugar. Fue ahí donde conocí a Daniel. Al principio lo noté porque siempre pasaba en traje, con una carpeta bajo el brazo, y me saludaba con una sonrisa. Parecía seguro de sí mismo, pero amable. Con el tiempo empezó a quedarse un poco más, a preguntar cómo estaba, a hacerme comentarios sobre el clima o lo ocupado que estaba su trabajo. Un día me preguntó qué estudiaba y le conté que estaba ahorrando para poder entrar a la universidad. Me dijo que admiraba mi esfuerzo y que esperaba que lo lograra. Después de varias semanas, me pidió que saliéramos. Yo dudé, porque no me sentía acostumbrada a que alguien como él, tan formal y bien vestido, se fijara en mí, una simple cajera de café. Pero insistió, siempre con esa educación que me hacía sentir segura, y terminé aceptando. Nuestra primera salida fue a un restaurante más elegante de lo que yo estaba acostumbrada. Me sentí un poco fuera de lugar, pero él me dijo que le gustaba verme sonreír y que no me preocupara por nada. Así empezamos a vernos más seguido. Daniel trabajaba en un edificio de contabilidad cerca del café y me contaba que tenía muchas responsabilidades, pero siempre buscaba tiempo para verme. Me llevaba flores algunas veces, me mandaba mensajes preguntando si ya había comido y me decía que quería ayudarme a cumplir mis sueños. Me hacía sentir importante. Mis papás lo conocieron y aunque no lo trataron mucho al principio, mi mamá me dijo que se veía un buen muchacho, responsable y con un futuro estable, pero poco a poco empecé a notar cosas que me inquietaban. Un día, mientras estaba en el café, una clienta que trabajaba en el mismo edificio que Daniel me preguntó si seguía con él.
Yo le dije que sí, y ella, con cara de sorpresa, comentó que no sabía que él había terminado con Clara, una compañera de oficina con la que, según ella, llevaba meses saliendo. Me quedé helada. No sabía qué pensar. Esa noche lo enfrenté. Le dije que sabía de Clara y que me explicara qué estaba pasando. Daniel se mostró nervioso. Me aseguró que lo de Clara no importaba, que él había terminado con ella porque lo nuestro era más serio y que yo era la mujer que de verdad le importaba. Pero yo ya no podía confiar. Sentí que me había engañado desde el principio. Le dije que no podía seguir con alguien que me ocultaba algo así. Él intentó convencerme de que le diera otra oportunidad. Dijo que estaba enamorado de mí, que lo de Clara había sido un error y que yo le estaba rompiendo el corazón. Yo me mantuve firme y le respondí que era tarde, que no podía seguir con una persona que me hacía sentir así. Fue entonces cuando noté un cambio en su mirada. Con un tono frío, me dijo que me iba a arrepentir. Esa frase me dejó intranquila. Durante el camino de regreso a casa, no podía sacármela de la cabeza. Intentaba convencerme de que era solo un arranque de enojo, algo que cualquiera podía decir en un momento de frustración, pero en el fondo sentí un escalofrío. Era como si esas palabras tuvieran un peso distinto, como si no fueran una simple amenaza. Esa noche me costó dormir. Escuchaba los ruidos normales de la calle, los perros ladrando a lo lejos, el sonido de algún coche pasando, el viento moviendo las ramas de los árboles, pero había algo más. Sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera mal y no pudiera identificar qué. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Yo le dije que sí, que solo era cansancio, pero en realidad estaba angustiada. No sabía entonces que esa era solo la primera grieta de algo que se iba a convertir en una pesadilla. Los días después de terminar con Daniel se sintieron raros. Intentaba seguir con mi rutina normal, levantarme temprano, ayudar a mi mamá con el desayuno, tomar el camión y pasar el día en el café atendiendo a los clientes. Pero algo en mí había cambiado. No podía dejar de pensar en esa última frase que me dijo, aquella en la que aseguró que me iba a arrepentir. Me repetía a mí misma que era solo enojo, que cualquier persona herida podría decir algo así, pero por más que intentaba quitarlo de mi mente, no lo lograba. La primera semana después de la ruptura fue relativamente tranquila, aunque yo ya cargaba con una sensación de ansiedad. Dormía mal, con sueños extraños que olvidaba al despertar, y me levantaba sintiendo que no había descansado. Mi mamá lo notó. Me preguntó varias veces si estaba enferma porque me veía pálida y sin ganas. Yo le decía que solo estaba cansada, pero por dentro me sentía cada vez más inquieta. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, me desperté con la sensación de que alguien estaba caminando en el patio. Nuestra casa es pequeña y desde mi cuarto se escucha cualquier cosa que pase afuera. Me quedé quieta, escuchando. Los pasos eran lentos, casi arrastrados, y luego escuché un golpe leve en la pared, justo al lado de mi cama. Pensé que podría ser algún gato, porque los vecinos tienen varios, y traté de convencerme de eso. Pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a despertarlos a todos. A la mañana siguiente se lo conté a mis papás. Mi papá me dijo que seguramente era un animal, que no me preocupara, y mi mamá me sugirió rezar un poco antes de dormir para tranquilizarme. Intenté seguir su consejo, pero las noches siguientes empezaron a repetirse los ruidos. A veces eran pasos en el patio, otras eran golpes en las paredes, como si alguien tocara suavemente con los nudillos. Cada vez que me despertaba así me costaba volver a conciliar el sueño. Empecé a sentir miedo de la oscuridad, cosa que no me había pasado desde niña. Con el paso de los días, los ruidos se intensificaron. Ya no eran solo pasos. De repente, escuchaba como si algo arrastrara objetos en el patio o como si golpearan el portón de entrada. Mi papá se levantó varias veces a revisar y no encontró nada. Decía que tal vez era un vecino llegando tarde o que el viento movía cosas, pero yo no podía evitar sentir que había algo más. Fue entonces cuando empezaron los olores. Un día, al llegar de trabajar, noté que en la cocina había un olor muy fuerte, como a basura podrida.
Revisamos el bote de basura, pero estaba vacío. Buscamos por toda la casa y no encontramos nada. El olor desapareció al día siguiente, pero regresó 2 noches después, esta vez en la sala. Era tan desagradable que me daban náuseas. Mis papás tampoco entendían de dónde podía salir. Mi mamá dijo que eso ya no era normal y me pidió que tuviera cuidado, que rezara más y que evitara salir sola. Yo trataba de ignorarlo y enfocarme en el trabajo, pero era imposible. Durante el día estaba distraída y en la noche sentía un miedo que me paralizaba. Empecé a dejar la luz del cuarto encendida para poder dormir, aunque apenas lograba cerrar los ojos. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando todo el tiempo. Una tarde, mientras ayudaba a cerrar el café, me llegó un mensaje de Daniel. Me decía que esperaba que estuviera bien y que solo quería hablar conmigo. Sentí un nudo en el estómago. No respondí, pero pasé el resto de la tarde pensando en él, en lo que podía querer decirme. Me cuestioné si los ruidos y los olores tendrían algo que ver con él. Me parecía una idea absurda, pero al mismo tiempo no podía ignorar que todo empezó después de la ruptura. Cuando llegué a casa esa noche, mi mamá me dijo que estaba preocupada por mí. Dijo que me veía cada vez más delgada y apagada, que casi no comía ni hablaba. Me sugirió que le contara a Daniel cómo me sentía, que tal vez él estaba molesto y de alguna manera lo que estaba pasando tenía relación con eso. Yo le respondí que no quería volver a hablar con él, que había sido claro lo que le dije cuando terminamos. Ella me miró con cara de preocupación y me dijo que no descartara la posibilidad de que alguien me estuviera deseando el mal. Esas palabras me dieron miedo. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero lo que estaba viviendo no era normal. Esa misma noche me desperté de golpe porque sentí que algo me tocó el pie. Encendí la luz y no había nada. Revisé debajo de la cama, en el closet, en el pasillo. Todo estaba en orden, pero yo no podía dejar de temblar. Sentía como si algo invisible se burlara de mí. Empecé a sentirme agotada todo el tiempo. Ir al trabajo se volvió un esfuerzo enorme. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Mis compañeros del café me preguntaban si estaba enferma. Yo solo respondía que era cansancio, pero la verdad es que sentía como si algo me estuviera drenando por dentro. Los olores volvieron una y otra vez, más fuertes que antes. Mis papás también los sentían, y mi mamá empezó a decir que estaba segura de que eso era algo malo, que alguien nos estaba haciendo daño. Me propuso ir con una señora conocida que hacía limpias, pero yo le dije que no quería meterme en esas cosas. Trataba de aferrarme a explicaciones lógicas, pero cada día era más difícil. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente cómo golpeaban la ventana de mi cuarto desde afuera. Me quedé paralizada, con la respiración contenida. Los golpes eran lentos, rítmicos, como si alguien quisiera llamar mi atención. Mi papá salió con una linterna a revisar el patio y no encontró nada ni a nadie. Pero yo ya no podía negar lo que estaba sintiendo. Había algo que estaba jugando con mi miedo, algo que parecía disfrutarlo. Empecé a pensar en Daniel más de lo que quería. Recordaba su mirada fría el día que le dije que todo había terminado y las palabras que me dijo. Me preguntaba si de verdad podía tener algo que ver con todo esto. Sentía que, de alguna forma, él seguía presente aunque no lo viera. Y ese pensamiento me estaba consumiendo. No lo sabía entonces, pero lo peor todavía estaba por venir. Las cosas empezaron a ponerse insoportables. Ya no era solo el cansancio, los olores o los ruidos en la noche. Era como si mi vida entera se estuviera desmoronando poco a poco y yo no tuviera fuerzas para detenerlo. Me sentía cada día más débil. Había mañanas en las que apenas podía levantarme de la cama. Mis piernas temblaban como si hubiera corrido kilómetros, y mi mamá tuvo que insistir varias veces para que comiera porque yo no tenía apetito. En el café, mis compañeros me decían que me veía muy mal. Algunos me preguntaban si estaba enferma, otros bromeaban diciendo que parecía un fantasma. Yo sonreía por compromiso, pero por dentro sentía una angustia constante. No lograba concentrarme,
Cometía errores al cobrar, se me olvidaban los pedidos. El dueño del café me advirtió un par de veces que así no podía seguir. Yo le pedí paciencia, pero la verdad es que no sabía cuánto tiempo más podría soportar. Las noches se habían vuelto un tormento. Me despertaba siempre a la misma hora, 3 de la mañana. A veces eran los ruidos los que me despertaban, pasos en el pasillo o golpes suaves en las paredes, pero otras veces simplemente abría los ojos de golpe, con la sensación de que alguien me estaba mirando. Me quedaba quieta, escuchando mi propio corazón latiendo tan fuerte que me parecía que toda la casa podía oírlo. Una noche escuché algo que me dejó helada. Era como si alguien susurrara mi nombre desde el patio. Me tapé la cabeza con la sábana y recé en silencio, intentando no moverme. Los susurros duraron unos segundos y luego se fueron. Cuando por fin amaneció, me sentí como si hubiera pasado toda la noche corriendo. Mis papás ya estaban igual de preocupados que yo. Mi mamá me decía que estaba convencida de que alguien nos estaba haciendo daño, que esto no era normal. Mi papá intentaba mantenerse calmado, pero notaba en sus ojos que también estaba asustado. Esa misma mañana, mientras desayunábamos, dijo que pensaba quedarse despierto una noche entera para ver qué pasaba. Yo le pedí que no lo hiciera, porque me daba miedo que algo le pasara, pero él insistió en que no podía seguir viendo cómo yo me deterioraba. Todo empeoró un viernes. Yo estaba en el café intentando no quedarme dormida de pie, cuando mi mamá me llamó por teléfono. Se escuchaba muy alterada y me pidió que regresara a casa lo más pronto posible. Dijo que algo horrible estaba pasando. Sentí un nudo en el estómago y le pedí permiso al dueño para salir antes. Corrí todo el camino hasta la casa, con el corazón latiendo descontrolado, imaginando lo peor. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó paralizada. Toda la casa estaba cubierta de insectos. Había cucarachas, escarabajos, larvas, hormigas. Era como si hubieran salido de la nada. Caminaban por las paredes, por el techo, salían de las rendijas del piso, de los electrodomésticos, de los cajones. Mis papás estaban en la cocina, intentando limpiar, pero era inútil. Por cada insecto que mataban, aparecían 10 más. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, podredumbre y algo que no sabría describir. Empecé a gritar y mi papá me pidió que me calmara, pero yo no podía dejar de temblar. Corrí a mi cuarto y estaba igual o peor que el resto de la casa. Las paredes parecían moverse con tantos insectos encima. Sentí que me faltaba el aire. Mi mamá lloraba mientras intentaba recoger las larvas que caían sobre la mesa del comedor. Pasamos horas limpiando. Mis papás cerraron todas las puertas y ventanas y usaron insecticida hasta que nos ardían los ojos. Poco a poco fueron desapareciendo, pero la sensación de que seguían ahí, escondidos, no se fue. Esa noche dormimos todos en la misma habitación, porque nadie quería estar solo. Yo me sentía cada vez peor. Tenía fiebre, me dolía todo el cuerpo, como si estuviera cargando un peso enorme sobre los hombros. Apenas podía mantenerme de pie. Mi mamá estaba convencida de que todo lo que nos estaba pasando tenía que ver con Daniel. Me dijo que seguramente él había hecho algún trabajo de brujería, que había gente capaz de eso. Yo no quería creerlo, pero todo coincidía desde que terminé con él. Al día siguiente decidí enfrentarlo. No podía seguir viviendo con ese miedo. Fui hasta el edificio donde trabajaba y lo esperé afuera. Cuando por fin lo vi, me acerqué y le dije que necesitábamos hablar. Él me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No estaba sorprendido ni incómodo, parecía satisfecho. Le pregunté si él tenía algo que ver con lo que estaba pasando en mi casa. Me escuchó sin interrumpir y luego me dijo, con un tono tan frío que me dio escalofríos, que yo misma me lo había buscado. Dijo que no debía haberlo rechazado, que yo era quien lo había obligado a tomar ciertas decisiones. No mencionó brujería ni nada parecido, pero sus palabras me dejaron sin fuerzas. Regresé a casa temblando. Mi mamá me abrazó cuando le conté lo que me había dicho. Ella insistió en que teníamos que buscar ayuda espiritual,
que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Yo no sabía qué pensar, estaba agotada, enferma y con un miedo que me paralizaba. Esa noche tuve el peor sueño de mi vida. Soñé que estaba acostada en mi cama y no podía moverme. Sentía algo pesado sobre mi pecho y escuchaba un zumbido en los oídos. Abrí los ojos en el sueño y vi una sombra parada a los pies de la cama. No tenía rostro, pero sabía que estaba mirándome. Intenté gritar y no pude. Desperté empapada en sudor, con la sensación de que alguien seguía allí. A la mañana siguiente, mi mamá ya había tomado una decisión. Dijo que nos llevaría con una señora del barrio que hacía limpias y rezos, porque esto no podía seguir así. Yo acepté, aunque no estaba segura de que eso pudiera ayudarme. Me sentía demasiado débil para discutir, solo quería que todo terminara. No sabía que lo que vendría después me haría sentir aún más perdida. Mi mamá cumplió su palabra y me llevó con la señora de la que tanto había hablado. Era una mujer mayor, de cabello canoso y mirada muy seria, conocida en el barrio por hacer limpias y rezos. Vivía en una casita sencilla, llena de imágenes de santos, veladoras y hierbas secas colgadas en las paredes. Cuando entramos, me pidió que me sentara en una silla de madera en medio de la sala y me observó en silencio, como si pudiera ver más allá de lo que yo mostraba. Dijo que sentía una energía muy pesada alrededor de mí, que parecía pegada como una sombra. Comentó que no era algo normal, que alguien había trabajado en mi contra con malas intenciones. Yo no sabía qué decir. Solo asentía mientras ella encendía una veladora y comenzaba a pasarme por el cuerpo un ramo de hierbas rezando en voz baja. Mi mamá estaba a un lado, llorando en silencio. Durante la limpia, la señora me preguntó si tenía en mi casa algún objeto que me hubiera regalado una persona con la que tuve problemas recientemente. Me quedé pensando y de inmediato recordé una pulsera que Daniel me había regalado unos días antes de que descubriera lo de Clara. Era una pulsera sencilla, de hilo negro con un pequeño dije metálico. La había guardado en un cajón después de terminar con él. La señora me dijo que probablemente ese objeto estaba cargado de la energía que me estaba afectando y que debía deshacerme de él. Al llegar a casa busqué la pulsera en el cajón, pero al principio no la encontré. Eso me puso nerviosa, porque estaba segura de haberla guardado ahí. Revolví todo hasta que la hallé en el fondo, enredada con unos calcetines. La tomé con un asco que no podía explicar. La señora había sido clara, debía quemarla lejos de la casa. Mi papá me acompañó esa misma tarde al terreno baldío que estaba a unas calles. Hicimos un pequeño fuego con ramas secas y arrojé la pulsera dentro. Mientras se quemaba, sentí un alivio extraño, como si de pronto pudiera respirar mejor. Mi papá me abrazó y me dijo que todo iba a estar bien. Esa noche dormí un poco mejor. Los olores desaparecieron y no escuché ruidos extraños en el patio. Mis papás también se veían más tranquilos. Durante los días siguientes, intentamos recuperar un poco de normalidad. Limpiamos la casa a fondo para asegurarnos de que no quedara ni un solo insecto. Yo empecé a comer mejor y aunque aún me sentía débil, poco a poco recuperaba algo de energía. Pensé que tal vez todo había terminado, pero no podía dejar de sentir que Daniel seguía presente de alguna forma. Una parte de mí temía encontrarlo de nuevo afuera del café o recibir un mensaje suyo. Por eso hablé con mi jefe y le pedí cambiar de turno para no coincidir con él. Me aceptaron el cambio y comencé a trabajar en las tardes, lo que me dio un poco de tranquilidad. Sin embargo, la sensación de que algo me observaba nunca se fue del todo. Era como si esa sombra que la señora había descrito todavía estuviera cerca, esperando el momento adecuado para volver. Una noche, después de regresar del trabajo, subí a mi cuarto y noté de inmediato un olor que me hizo estremecer. Era el mismo olor podrido que habíamos percibido tantas veces antes. Sentí que el corazón se me detenía. Avancé lentamente hasta mi cama y ahí lo vi. Sobre la almohada estaba la misma pulsera que había quemado días atrás. Me quedé paralizada. No podía entender cómo era posible. La tomé con manos temblorosas y confirmé que era la misma. El hilo negro, el dije metálico, todo igual. La solté de inmediato y salí corriendo al cuarto de mis papás.
Les conté lo que había encontrado y mi mamá comenzó a llorar. Mi papá trató de mantener la calma, pero estaba tan sorprendido como yo. Esa noche no dormimos. Dejamos la pulsera sobre la mesa de la cocina mientras discutíamos qué hacer. Mi mamá decía que debíamos regresar con la señora de las limpias, que tal vez ella podía explicar lo que estaba pasando. Mi papá opinaba que debíamos ir a la iglesia y hablar con el sacerdote. Yo solo escuchaba, sintiendo que estaba atrapada en un ciclo que no tenía fin. Han pasado ya varias semanas desde esa noche y sigo sin tener respuestas. Guardé la pulsera en una caja de metal y la dejé en el patio trasero, pero no puedo dejar de pensar que su presencia en la casa significa que todo lo que vivimos podría volver a empezar. A veces, cuando camino de regreso del trabajo, siento que alguien me sigue. Me volteo y no hay nadie. Otras noches escucho crujidos en el patio, pasos lentos que me recuerdan a esos que escuchaba al principio. Intento convencerme de que son solo nervios, de que necesito superar todo esto, pero en el fondo no estoy segura. No sé si Daniel realmente hizo algo, si de verdad existe esa clase de maldad capaz de arruinar la vida de una persona. Tampoco sé si lo que me pasa ahora es producto del miedo o si de verdad sigue ahí cerca de mí. Lo único que puedo decir es que desde aquel día vivo con la sensación de que algo me está observando, y esa sensación no me ha dejado en paz. Mi nombre es Lucas. Tengo 22 años y desde hace casi 2 años vivo en Zapopan con mi tío Felipe. Mis papás son del interior y no pudieron pagarme un lugar para vivir mientras estudio aquí en Zapopan. Así que mi tío me ofreció quedarme en su casa. Es una casa sencilla, en una colonia tranquila con un portón de fierro, un patio pequeño y 2 cuartos, uno para él y otro para mí. Siempre pensé que era un lugar seguro, donde podía concentrarme en mis estudios y tener algo de tranquilidad. Recuerdo la noche exacta en que todo empezó. Venía de casa de mi novia, Fernanda, que estudia enfermería y vive a unas calles de la Basílica de Zapopan. Habíamos pasado la tarde juntos, cenamos unos tacos al pastor en una taquería que a ella le gusta y me quedé un rato más porque no tenía clases temprano. Salí alrededor de las 11 de la noche, caminando por calles medio oscuras, esas que ya no tienen tanto movimiento ni se oyen tantos carros, solo los camiones que pasan de vez en cuando. Caminando, vi algo tirado cerca de una alcantarilla, en la banqueta. Era un celular, sin funda ni nada que lo protegiera. Pensé que alguien lo había perdido, así que lo recogí para tratar de ver si podía devolverlo. Para mi sorpresa, no tenía contraseña. Al deslizar la pantalla se desbloqueó. Lo primero que encontré fueron varios videos en la galería, grabados por distintas personas. Al principio pensé que era algún video raro o broma, pero cuando los fui viendo uno por uno, me di cuenta de que algo andaba mal. En los videos aparecían personas diferentes, todas con la cara llena de miedo, lloraban, pedían ayuda, su voz temblaba como si supieran que les iba a pasar algo terrible. Reconocí varios lugares atrás de ellos, una plaza cerca de la basílica, un beco por la colonia donde vivo y una esquina que camino todos los días para ir a la universidad. Sentí un nudo en el estómago, un frío que me recorrió la espalda. Pensé que tal vez esas personas estaban desaparecidas, que yo tenía algo importante en las manos y que debía hacer algo. Llegué a casa de mi tío con el celular en la mano, pero él ya estaba dormido, así que no quise despertarlo. Me encerré en mi cuarto y no pude dejar de ver esos videos una y otra vez. Había algo en la forma en que las personas miraban a la cámara, como si supieran que alguien las estaba viendo. Sentí ganas de vomitar y un miedo que no había sentido antes. Por un momento pensé en tirar el celular, pero sabía que no podía. Decidí que al día siguiente lo entregaría a la policía. Por la mañana, antes de ir a la delegación, le conté a Fernanda lo que había pasado. Ella se asustó mucho y me dijo que hacía bien en entregarlo, pero también me preguntó si estaba seguro de todo lo que había visto y si reconocía esos lugares. Le dije que sí, que no había duda.
Ella solo quiso ver uno de los videos y se quedó muy nerviosa después. Esa misma tarde fui a la delegación. Me hicieron esperar casi una hora en una sala pequeña, con paredes llenas de carteles de personas desaparecidas. Cuando me atendieron, les expliqué todo y les entregué el celular. Me preguntaron dónde lo había encontrado, la hora, si alguien había visto algo. Respondí todo lo que pude, pero sentí que no me tomaban del todo en serio. Un oficial me dijo que el celular quedaría en investigación y que no debía meterme más. Esa noche, mientras trataba de dormir, comenzaron los sueños. Veía a las mismas personas de los videos, pero ya no estaban en las calles que conocía. Estaban todas juntas en un lugar oscuro, como un sótano húmedo y enorme. Lloraban, estaban amarradas, y en medio de ellas había una figura alta, una sombra que sostenía cadenas en las manos. No lograba ver su rostro, pero sentía que me miraba directo a mí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Intentaba convencerme de que era solo el miedo de lo que había visto durante el día, que mi mente estaba jugando conmigo. Pero al cerrar los ojos, otra vez escuchaba esos llantos justo al lado de mi cama. Fue la primera vez que sentí un miedo que no se iba con la luz encendida, un miedo que todavía me acompaña. Los sueños no dejaron de aparecer, pero poco a poco comenzaron a volverse más intensos y más reales. Cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver a esas personas amarradas en un cuarto oscuro, todas juntas y llorando, y siempre la sombra en medio, sosteniendo las cadenas que las tenían presas. Esa figura, aunque no lograba distinguir sus rasgos, me producía una sensación de frío y peligro que me hacía temblar. Durante el día intentaba mantener la calma, seguir con mis actividades normales, ir a clases, salir con Fernanda, ayudar a mi tío Felipe en lo que podía. Pero una sombra me acompañaba todo el tiempo. Sentía que alguien me observaba, incluso en mi propia casa, aunque cuando volteaba no había nada ni nadie. Ya no podía concentrarme bien en mis estudios, y la ansiedad empezó a morderme el pecho, como si algo me estuviera apretando desde dentro. Fernanda también comenzó a sentirse extraña. Aunque ella no había visto los videos más que una vez, me contó que empezaba a tener sueños muy parecidos a los míos. Me dijo que en sus sueños escuchaba llantos y voces de personas pidiendo ayuda y que a veces sentía que alguien caminaba cerca de su cama. Eso nos preocupó, pero no sabíamos qué hacer. Lo único que queríamos era entender qué estaba pasando y que todo eso terminara. Volví a la delegación para preguntar por el celular, pero la respuesta fue fría. Me dijeron que el caso seguía en investigación, pero que no podían darme detalles y que lo mejor era que no me involucrara más. Sentí que me estaban echando la culpa por querer ayudar, y eso me frustró. Traté de contarle a Felipe lo que pasaba, pero él pensaba que solo estaba estresado por los estudios y me recomendaba descansar. A veces me miraba con preocupación, pero no sabía cómo ayudarme. Las noches empezaron a volverse insoportables. Cada vez que trataba de dormir, escuchaba pasos lentos y suaves dentro de la casa, aunque sabía que todos estaban dormidos. Esos pasos parecían acercarse y alejarse, y de vez en cuando, casi sin poder distinguir, escuchaba voces pidiendo ayuda, susurros que me helaban la sangre. No podía contarle a nadie, porque sabía que nadie me creería. Fernanda llegó a ver sombras moviéndose en mi cuarto cuando me visitaba, aunque no hablaba de eso abiertamente. La preocupación se notaba en sus ojos y su rostro, y sentí que lo que sea que estaba pasando, no solo me estaba afectando a mí, sino que nos estaba alcanzando a los dos. La sensación de estar atrapados en algo que no entendíamos crecía cada día más. En mis sueños, la figura de la sombra empezó a mirarme directamente, como si esperara algo de mí. Despertaba con marcas en los brazos, arañazos superficiales que no podía explicar. El miedo ya no se limitaba a los sueños. Se sentía real, palpable. Sentía que las personas de los videos, las que estaban atrapadas, me estaban pidiendo algo, pero no sabía qué. Intenté buscar respuestas en los lugares que aparecían en los videos, pero el miedo me detenía. No sabía si lo que estaba viendo era real o producto de mi mente cansada y asustada.
Lo único que tenía claro era que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo salir de ese laberinto oscuro en el que parecía estar atrapado. Las noches se volvieron insoportables. Los pasos adentro de la casa, tan suaves que parecía que nadie estaba, comenzaron a repetirse con más frecuencia. Al principio, me decía a mí mismo que eran imaginaciones, pero la incertidumbre crecía con cada sonido que no podía explicar. Sentía como si alguien caminara cerca de mi cama, con un peso invisible presionando el aire alrededor. Una madrugada, al despertar abruptamente, percibí un susurro leve, casi imperceptible, que me pidió ayuda. No había nadie a la vista, solo la sombra de la luz de la calle colándose por la ventana. La voz me erizó la piel, como si esas personas atrapadas me estuvieran buscando a mí, suplicando en silencio desde algún lugar invisible. No supe si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo estaba pasando. Fernanda comenzó a mostrar señales similares. Me contó que también sentía presencias en su cuarto, que veía sombras moverse sin explicación y que en sus sueños escuchaba gritos y súplicas idénticas a las que yo escuchaba. No pudo dar más detalles, pero el miedo en su voz era evidente. Eso me hizo sentir que lo que estaba ocurriendo no era solo producto de mi imaginación, sino algo más grande que nos alcanzaba a los dos. En mi cuarto, las sombras parecían cada vez más presentes. La figura oscura que aparecía en mis sueños comenzó a mostrarse en momentos breves, como un reflejo fugaz en la pared o un movimiento al borde de mi visión. No lograba distinguir su rostro, pero su presencia me helaba la sangre. Al despertar, mis brazos mostraban arañazos superficiales que no podía explicar. No eran mi imaginación, porque Fernanda también comenzó a tener marcas parecidas. Intenté hablar con mi tío Felipe sobre lo que estaba viviendo, pero él se mantuvo escéptico. Me dijo que probablemente estaba pasando por estrés y ansiedad, que necesitaba descansar más y no darle vueltas a cosas que no tenían explicación. Intenté convencerlo, pero él no quería escuchar más y parecía preocupado por mí, pero sin saber cómo ayudarme. La sensación de estar atrapado crecía día a día. Sentía que las personas de los videos querían algo de mí, que esperaban que hiciera algo para liberarlas, pero no sabía qué. Pensé en ir a los lugares que reconocía en los videos para buscar pistas, pero el miedo me paralizaba. No sabía si arriesgarme a enfrentar lo que fuera que estuviera allí o seguir encerrado en esta pesadilla sin fin. La ansiedad comenzó a afectar mi vida diaria. Me costaba concentrarme en los estudios, me aislaba de mis amigos y cada ruido en la casa me ponía en alerta. Fernanda y yo nos apoyábamos mutuamente, pero la incertidumbre y el miedo nos estaban consumiendo. No sabía hasta cuándo aguantaría así, ni qué iba a pasar con todo esto. Solo tenía claro que algo muy oscuro se había metido en nuestra vida y no parecía dispuesto a irse. Una noche, después de semanas soportando esos sueños y las presencias que me acechaban, decidí enfrentar lo que fuera que me estaba pasando. Sentía que necesitaba hacerlo, aunque el miedo quisiera paralizarme. Le pedí a Fernanda que me acompañara, aunque ella estaba nerviosa y dudaba mucho de lo que íbamos a encontrar. Pero aceptó, porque juntos creíamos que tal vez podría ser la única forma de encontrar respuestas o, al menos, acabar con esa angustia. Fuimos a uno de los lugares que aparecían en los videos, un beco cerca de la Basílica de Zapopan. Cuando llegamos, el silencio era pesado. No había nadie, solo la sombra alargada de las paredes y un frío que no correspondía al clima de la noche. Caminamos despacio, con la mirada fija en cada rincón. De repente, escuché unos sollozos apagados, como si alguien llorara en la oscuridad. Mi corazón se aceleró y sentí que una presencia invisible me empujaba hacia un portón de metal al fondo del beco. Intenté abrirlo, pero estaba cerrado con llave. En ese momento, justo detrás del portón, vi una silueta oscura, alta, con cadenas en las manos, y detrás de ella, sombras que parecían personas, todas juntas, llorando y suplicando ayuda. Fue como si el lugar se abriera un instante
para mostrarme lo que tanto había soñado. Quise quedarme, hablarles o hacer algo, pero el miedo me dominó y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, encontré a mi tío Felipe sentado en la sala, con el rostro serio y preocupado. Me dijo que Fernanda no había regresado y que la estaban buscando. No supe qué responder. Todo se volvió confuso. Buscamos juntos, pero no había pistas. La policía me hizo preguntas, pero yo no tenía respuestas claras, solo el miedo y la certeza de que algo oscuro se había llevado a Fernanda. Pasaron los días y ella seguía desaparecida. Yo seguía soñando con ella y con las personas atrapadas en ese lugar oscuro, siempre vigilados por la figura con cadenas. Escuchaba sus llantos y sus súplicas en la casa, cada vez más cerca, como si estuvieran dentro de mí. Ya han pasado 6 meses y la familia de Fernanda está desesperada. Me dijeron que creen en mí, que no hice nada. Su papá, un hombre que parece muy experimentado en cosas de la vida que no se aprenden en la escuela, dijo que alguien pudo haberme visto cuando encontré el celular, que tal vez era una trampa para otra persona, o que quizá el dueño del aparato se enteró de lo que hice y decidió vengarse. Eso era lo que él creía, y yo veía en sus ojos que sus esperanzas de encontrar a Fernanda con vida eran pocas. Ahora ya no sé si estoy despierto o soñando. Los pasos y las voces se hacen presentes a toda hora, y siento que poco a poco me arrastran hacia lo mismo que atrapó a esas personas y a Fernanda. No sé si alguien encontrará este relato o el celular con esos videos. Solo sé que mi vida cambió para siempre, y que tal vez lo que empezó como un accidente terminará siendo mi destino. Quizá alguien más vea lo que yo vi y entienda lo que significa perder algo más que un celular en Zapopan.